muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy vamos a iniciar con el sexto y último capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje. Si esta es la primera vez que usted ve uno de mis videos de este libro, le invito a que vaya y busque mi lista de reproducción llamada La batalla cultural de Agustín Laje y se ponga al día. Ahora sí, siga que ya vamos a empezar. Todos tenemos claro que la distinción entre la izquierda y la derecha nos sirve para tener una ubicación espacial. Sin embargo, esta distinción guarda una relación profunda con las culturas. Y es que en política, el poder lograr dar una definición de qué es derecha o qué es izquierda, definitivamente se va escapando. Los términos derecha o izquierda cada día pueden incorporar a su significado nuevos elementos, nuevos discursos, nuevas demandas, etc. Y esto lo único que evidencia es la elasticidad infinita de esta distinción. Entonces, en política, para algunos hablar de derechas e izquierdas ya no sirve, es inútil. Uy, ¿y eso por qué? Pues porque no encuentran cómo definir con claridad cada uno de estos términos en la caótica variabilidad de referentes que pueden tener. Otros, por su parte, no niegan que la distinción entre derecha e izquierda sea útil, pero niegan que tengan contenido o sustancia alguna. De esta manera, izquierda y derecha se vuelven términos completamente vacíos, que pueden llenarse prácticamente con cualquier cosa siempre y cuando haya oposición entre la una y la otra. Entonces, finalmente lo que hacen es decir que la izquierda es lo que no es la derecha y que la derecha es lo que no es la izquierda, que vamos en las mismas. Sin embargo, Agustín Laje nos cuenta que hay algo que hace que las derechas sean derechas y las izquierdas sean izquierdas, pero ese algo ha sido sumamente difícil de encontrar e incluso los filósofos no se han puesto de acuerdo. Y Agustín nos comparte una de estas ideas, y es que la izquierda podría definirse como la voluntad de descomponer el campo social y sus relaciones dadas para luego construir algo sobre esa superficie que le ha quedado. Luego, entonces, la derecha sería lo contrario, la voluntad de armonía del todo social y de todas sus partes, tal como este se va dando orgánicamente, es decir, con cada individuo en sus respectivos roles que los diferencian. Para la derecha, el hombre está en un entorno que no lo tiene tanto como creador, sino como una criatura, y entonces el hombre se integra armónicamente a dicho orden. En cambio, la izquierda siente la necesidad de construir la realidad, lo que le permite controlar no solo la sociedad, sino las limitaciones y las miserias de la vida. La izquierda tiene una ética de autodeterminación que desemboca en un relativismo moral. Esas son las condiciones sociales que ofrece la izquierda, claro, siempre y cuando las actuales sean demolidas para ella poder establecerse. Ahora, para la izquierda, toda desigualdad genera jerarquía, que rápidamente son entendidas como opresión. Entonces, para acabar con la desigualdad, la solución de la izquierda es asumir el rol de las élites, pero se presentan como élites transitorias, es decir, van a estar en el poder solamente mientras estructuran correctamente el orden social, con la promesa de ser parte del pueblo cuando logren hacerlo, lo que jamás ha ocurrido. Para comprender un poquito más esto, Agustín nos regala un ejemplo, con el caso del feminismo hegemónico de género, que es una exitosa expresión contemporánea del izquierdismo actual. Para este feminismo, el problema de lo masculino y lo femenino está en que se establecen roles diferenciales por la misma índole de las diferencias biológicas, psicológicas. Entonces, esta vinculación de roles diferenciales se lee como opresión, donde cualquier desventaja del sexo femenino será traducida como opresión patriarcal y cualquier ventaja será silenciada o se dirá que es astucia del sistema, como por ejemplo, en medio de una guerra los hombres deben ir, y no es si quieren, tienen que ir, pero aún en medio de la guerra el rol doméstico de la mujer puede ser interpretado como opresión. O sea, la mujer no es la que tiene que ir a arriesgar su vida, es el hombre, pero aún así se ve como un acto opresivo. La existencia de lo femenino y lo masculino permite ver la existencia de los hombres y las mujeres como naturalezas vinculantes y mutuamente necesitadas. Pero el izquierdista cultural termina reduciendo el complejo campo de la sexualidad a sus dimensiones meramente culturales, y es esa categoría de género que cumple perfectamente esa función. La cooperación y la complementariedad se esconden a la vista del izquierdista, y entonces el miedo al vínculo y el miedo al dominio le llevan a suponer que no hay otra forma de relación diferencial más allá de que haya un opresor y un dominado. Por eso es de esperar que busque acabar con todas las diferencias, diciendo que dichas diferencias no vienen dadas por diferencias biológicas
biológicas o psicológicas o innatas, sino que son parte de un sistema de opresión patriarcal. Por su parte, el derechista reconocerá las diferencias masculinas y femeninas como complementarias y apostará claramente por su armonía, y claro que tratará de protegerla. La derecha también se preocupa por la igualdad, sin procurar la degradación de los roles. Sin embargo, la igualdad no es el único valor moderno que le importa a las derechas y a las izquierdas. Los valores modernos se pueden sintetizar en tres: libertad, igualdad y fraternidad. Y en torno a estos tres valores se articulan tres ideologías modernas fundamentales: el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo. Sería un error suponer así de primerazo a qué lado está cada ideología, hacia la derecha o a la izquierda. Y aunque suele suponerse, es necesario hacer un contraste histórico, porque por ejemplo, ¿qué hace que el liberalismo pueda ser de derecha o de izquierda? Pues el significante de libertad. Cuando libertad significa emancipación de los lazos comunitarios, de formas tradicionales o de estructuras sociales arraigadas, esa libertad entonces hace referencia a izquierdas. Y más que libertad, se representa como liberación. Por ejemplo, la libertad que se vinculó a la revolución sexual de los 60 y los 70 fue liberación sexual. O algo más actual, la revolución de género, que se presenta como una liberación respecto no solo de los roles sociales, sino de la propia biología. Pero en cambio, cuando el concepto de libertad significa espontáneo despliegue de voluntad por fuera del proyecto constructivista que esté en el momento, por fuera del Estado y de las fuerzas modernizadoras, entonces estamos hablando muy probablemente de una libertad de derecha. En un ejemplo final podemos ver el nacionalismo. Cuando contribuye a la centralización política y al fin de las culturas tradicionales, el nacionalismo definitivamente es de izquierdas. Pero cuando el nacionalismo sirve para destacar la homogeneidad armónica de un pueblo en virtud de una cultura particular compartida o de sus raíces profundas, entonces estamos hablando de un nacionalismo de derechas. Como lo podemos ver claramente, la diferencia entre derecha e izquierda se va acomodando al contexto histórico, a la relación de fuerzas y a la tematización de las problemáticas políticas, sociales y económicas, donde la izquierda ya dejó atrás su proyecto de acabar con la sociedad de clases y el capitalismo, sino que más bien ahora tiene la voluntad de acabar con la cultura. Esta distinción entre derecha o izquierda constituyen un sencillo mapa político ideológico que es intuitivo, que para utilizarlo no necesitamos gran cantidad de información que de otra manera sí sería necesaria, dado que esta distinción de derecha e izquierda no apunta a ningún conflicto particular, fijo o eterno, ni menos que a un nombre propio. Entonces resulta realmente simple, de tal manera que cuando se califica algún líder de cualquier país como de derecha o de izquierda, nos podemos hacer una idea de qué tipo de político es y qué tipo de ideas propone. Bueno, y finalmente hay que notar la flexibilidad de esta distinción entre derecha e izquierda para articular posiciones político-ideológicas diferentes que sin embargo encuentran un punto de referencia equivalente, ya sea en el universo de las izquierdas o en el universo de las derechas, lo cual permite generar identidades políticas mucho más amplias de lo que sería capaz de generar cada una de estas corrientes, posiciones o partidos políticos de manera aislada. Interesante, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para continuar con la segunda parte de este capítulo llamado Mayo de 1968, la cultura como centro gravitacional. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!